8:06 de la mañana y seguimos con este tema trascendental que veníamos desde antes del boletín tratando con la mesa y con invitados. Por ejemplo, Luis Felipe Henao, jefe de debate de la campaña del candidato a la presidencia Fico Gutiérrez, ha reaccionado a las explicaciones solicitadas por Samper. Esto fue un debate que también se dio y según Luis Felipe Henao, asegura que es mucho más grave la propuesta que vienen adelantando desde la campaña del Pacto Histórico encabezada por Gustavo Petro sobre lo que él llama JEP para narcotraficantes y que tendría además directa relación con las visitas de Piedad Córdoba a la cárcel La Picota, al pabellón de los extraditables. Jesús. Vamos a saludar a Jorge Rojas, precisamente tenemos en línea a Jorge Rojas, el coordinador político de la campaña de Gustavo Petro, y le damos la bienvenida a RCN Mundo. Doctor Rojas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días Jesús y Carla y todos los oyentes de RCN. ¿Qué piensa usted de lo que hemos denunciado, lo que se ha aclarado aquí en las últimas horas con respecto a la información suministrada por el doctor Henao? El doctor Henao sabe que la mejor manera de fundamentar una denuncia es presentándola ante las autoridades y no ante los medios. Me parece que si el doctor Henao tiene pruebas y evidencias de lo que está afirmando en los medios de comunicación, es su obligación presentar la denuncia penal ante las autoridades y no hacerlo solo por los medios para crear un ambiente negativo frente a la campaña de Gustavo Petro. Yo entiendo porque al doctor Luis Felipe Henao le dieron la tarea de ser jefe de debate de una candidatura que no despega, que no convoca, que no representa lo que hoy vive el país, que es un sentimiento de cambio. Y como no hay argumentos en el debate, entonces sueltan especulaciones muy graves, por cierto, para crear un ambiente de confusión y de ausencia de credibilidad en la campaña, y creo que ese es el objetivo que él está haciendo. Si él tiene pruebas, pues que las presente. Nosotros actuamos con mucha tranquilidad, estamos haciendo la tarea que corresponde. El doctor Henao sabe que Gustavo Petro va a ganar en primera vuelta, y lo sabe el establecimiento y el Estado que ha movido cielo y tierra para tratar de enlodar a la campaña y a Gustavo Petro, pero finalmente Gustavo Petro sigue ascendiendo, llenando plazas y marcando primer lugar en todas las encuestas en primera y segunda vuelta. Yo entiendo la situación de esa campaña, pero creo que con ese tipo de argumentos y calumnias no lo que hacen es fortalecer a Petro, porque ya la gente sabe de qué se trata este argumento de la guerra sucia. Señor Rojas, Luis Felipe Henao aseguró aquí, nosotros ya habíamos revelado algo de esa situación, que hay presión en ciertas regiones donde hay presencia de las disidencias de las FARC para votar en contra, porque cualquier persona que vote en contra de Federico Gutiérrez, pues los van a asesinar, y dice que eso podría ser, pues beneficiar a la campaña de Gustavo Petro. Él dice que ha hablado con la comunidad, que muchos líderes de las regiones le están manifestando estas presiones que hay por parte de los grupos armados, y a la campaña del Pacto Histórico se le ha cuestionado, por ejemplo, en el caso de Francia Márquez, que no rechace el apoyo que hace el ELN, por ejemplo, en su página oficial de internet, el ELN. Entonces, ¿qué responde la campaña a estas denuncias de supuestos apoyos de grupos armados? Gracias, Carla, por la pregunta. Yo pienso que el doctor Henao debe ir a la fiscalía con las pruebas, presentar las pruebas y esperemos que la justicia compruebe o no lo que él está diciendo. Son obviamente especulaciones, opiniones que él tiene, pero no denuncias concretas. La campaña Petro Presidente rechaza toda forma de violencia política. No comulgamos con ninguna forma de acción armada que intervenga en una campaña electoral y en general en la política en Colombia. Esa es una decisión que se ha asumido desde siempre en la conducta política de Gustavo Petro. Así que tratar de enlodar el nombre de Petro con esas supuestas prácticas es solo para crear un ambiente negativo frente a la campaña. Pero yo le recomiendo al doctor Vélez que cambien la estrategia, porque
siguen haciendo entrampamientos y generando difamaciones y calumnias que al final se le están convirtiendo en un boomerang. Y creo que este es otro más, un escándalo que van a tratar de posicionar y que al final se va a caer por su propio peso. Aquí se va a imponer la democracia y la paz en un ejercicio electoral, y cualquier denuncia de cualquier sector en temas de presiones electorales debe ser puesta en conocimiento de las autoridades. Jorge, sostener que Gustavo Petro siempre, como dice usted, y usó esa expresión concreta, ha rechazado la idea de usar las armas por razones políticas, pues es ir en contra del pasado de Gustavo Petro, que es el único candidato que hizo parte de un grupo armado que mataba por razones políticas. Pero más allá de eso, hay un conjunto de hechos en los que parece no hay coincidencias. El doctor Petro ofreció estudiar de nuevo los asuntos de extradición y dijo que no se iba a arrollar a los Estados Unidos en relación con eso. Piedad Córdoba va a las cárceles y hace ofrecimientos a los extraditables en relación con la campaña y hace parte de la campaña. El hermano de Gustavo Petro va a las cárceles y ofrece, dicen, intercambios a corruptos a cambio de apoyos políticos. Y por el otro lado, Gustavo Petro lleva varios meses hablando de perdón social. Uno sí tendería a pensar que esos no son coincidencias y que es perfectamente posible que los grupos armados irregulares entiendan que lo que les favorece a ellos es apoyar a Petro y, por supuesto, combatir a quien le puede ganar a Petro, que es Federico Gutiérrez. Y ustedes no hacen una conducta de rechazo inequívoco a todos esos hechos, no son especulaciones, que están ahí, que juntos lo que muestran es que es perfectamente lógico y entendible que los grupos armados irregulares entiendan que lo que les sirve y lo que deben hacer es apoyar a Petro y combatir a los candidatos que no son afectos a ellos. Su larga pregunta indica que está al tanto de hechos que han venido ocurriendo en el país. Por eso usted sabe que Petro hace muchos años abandonó un grupo armado y le ha cumplido a la democracia en paz. Y ha sido elegido representante a la Cámara y senador y alcalde de Bogotá y obtuvo 8 millones de votos en las pasadas elecciones, cumpliéndole a la democracia. Y desde esa acción de cumplimiento a la democracia, Gustavo Petro es un hombre que le ha cumplido a la paz y siempre, desde entonces, ha tenido una conducta contraria a los grupos armados, a todos. Segundo, usted que tiene tan claro el escenario sabe que Gustavo Petro metió a la cárcel con sus denuncias corruptos, narcotraficantes y parapolíticos, que todavía están en las cárceles. Ahora tratan de decir que Gustavo Petro, que hizo, que se jugó la vida haciendo esas denuncias, va a mandar gente a las cárceles para llegar a acuerdos con personas que están sub iudice. No, señor. Usted que está muy bien informado sabe que los propios supuestos receptores de propuestas de la campaña han dicho que no hablaron ni recibieron ninguna propuesta. Porque cuando usted hace la pregunta también debería tener todos los elementos. Y usted sabe que la señora Piedad Córdoba se retiró o fue retirada de la campaña por decisión del candidato hasta que aclare su situación jurídica y espero que la aclare. Entonces estamos tratando de enlodar para quitar la imagen de un candidato que puntea en todas las encuestas y que convoca al país. Por eso, desde la tranquilidad de la campaña, desde la serenidad y la convicción que nos asiste de construir un país sin narcotráfico, sin corrupción, sin paramilitarismo, sin falsos positivos, un país que llegue por fin a la era de paz que necesitamos, con esa serenidad vamos a responder a estas mentiras y a estas calumnias. Y como siempre, nos darán la razón, porque si usted revisa en su análisis, muchas de las cosas que han venido diciendo sobre Petro no tienen asidero ni en la justicia penal, ni en la Corte Suprema, ni en los organismos de control. Así que la ciudadanía puede estar segura de que Gustavo Petro es una persona preparada para gobernar y tiene plena claridad y transparencia sobre cómo ejercer esta campaña
y cómo ejercer la presidencia a partir del 7 de agosto. Jorge, usted ahora está matizando lo que dijo al principio, porque usted había dicho que siempre la conducta de Gustavo Petro había sido la de rechazar el uso de las armas por motivos políticos. Ahora está diciendo que desde la que las dejó, ya por lo menos ahí hay un avance. Pero segundo, los hechos son reales. Piedad Córdoba estuvo en las cárceles. El hermano Gustavo Petro también. El doctor Petro ha hablado en contra de la extradición y ha dicho que debe haber perdón social. ¿Por qué eso es falso? No son falsas ninguna de esas afirmaciones, son hechos. La pregunta en todo caso sería, ¿de qué trataría entonces el perdón social de que habla Gustavo Petro? Y la otra pregunta es, ¿y usted no cree que todos esos hechos, más la idea del perdón social y de luchar contra la extradición que dice Gustavo Petro, puede animar a los grupos armados a pensar que lo que tienen que hacer es apoyar a Petro? Habría que preguntar quién mandó al hermano de Gustavo Petro a la cárcel y en función de qué, porque creo que usted que estudia y lee sabe en qué condición fue este señor a la cárcel y sabe también la respuesta que hay del otro lado. Ese entrampamiento, mi querido amigo periodista, falló, fracasó, se convirtió en un boomerang para la campaña, así que eso no va a funcionar. La idea del perdón social que ha planteado Gustavo Petro no es más que la idea de la justicia transicional y restaurativa que requiere el país. Pero no es una institución jurídica. Para eso tenemos la justicia especial para la paz, en algunos casos específicos. Pero el perdón social no es más que el modelo que incluso se ha aplicado cuando el Papa Francisco o el Papa viene a Colombia y deciden indultar a las personas que están presas. Ese modelo punitivo, populista, para que la gente se pudre en las cárceles, la mayoría madres, cabezas de familia vinculadas a temas de mulas, del narcotráfico, eso es un fracaso. Pero eso tendrá que ser parte de una política criminal. Lo que le dejo claro es que los corruptos, los paramilitares, los narcotraficantes, tienen un lugar en las cárceles en el gobierno de Gustavo Petro. Pero la reconciliación, la búsqueda de salidas alternativas, distintas a las que ha aplicado Uribe y Duque y quiere aplicar el otro candidato, han sido un fracaso en la historia del país. Tenemos una oportunidad al país para cambiar el rumbo. Y eso es lo que está planteando Gustavo Petro en su programa de gobierno. Ya. Doctor Rojas, usted ha sido políticamente y personalmente un hombre próximo a Gustavo Petro y es un vocero autorizado, por supuesto, de la campaña. La pregunta es, ¿rechaza tajantemente la campaña de Gustavo Petro cualquier apoyo con corruptos como Iván Moreno Rojas, con el ELN, con disidencias de las FARC, con narcotraficantes, si llegan a pronunciarse sobre aquella propuesta de una JEP para los narcos? ¿Ese rechazo es tajante, es abierto y es claro? Sí, para responder como a los periodistas nos gustan que nos respondan. Sí o no, la respuesta es sí. Rechazo tajante de la campaña a cualquier tipo de acción de grupos armados, narcotraficantes y corruptos, porque es contrario al programa de gobierno del Pacto Histórico. Le agradecemos, Jorge Rojas, coordinador político de la campaña de Gustavo Petro, por estar con nosotros en RCN Mundo. Un buen día para usted. Muchas gracias, buen día.